Quería compartirles algo que, bueno, el Señor viene tratando hace mucho tiempo conmigo y cada vez que toque el tema es como que descubro nuevas cosas, ¿no? Bueno, por sobre todas las cosas necesitamos abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder entender lo que viene de Dios, lo que quiere que recibamos en este día. Así que te invito a que hagas esta oración. Señor, abre los ojos de mi entendimiento para poder entender y recibir la abundancia que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chachán, chachán. ¿Quién es tu padre? ¿Le conoces? Asimilando el corazón del Padre en mi interior. Ha tenido tantos cambios de nombre esto. Y el último dije, bueno, ¿quién es tu padre? ¿Lo conoces? No sé si han escuchado que cuando alguien habla de que conoce a una persona, se dice que es necesario que conozcas el corazón de esa persona para conocerle bien, ¿no? Así como, por ejemplo, un esposo se dice que conoce a su esposa porque conoce su corazón, donde están los sentimientos, las emociones, lo que guarda allí, ¿no? Se dice que el esposo conoce a la esposa y viceversa, la esposa conoce al esposo porque conocen el corazón de la persona amada. De la misma manera, se dice que un padre conoce a su hijo porque conoce su corazón. Y un hijo conoce a su padre porque conoce su corazón. Es más, si alguien viene y dice algo malo de tu padre o de tu madre o de la persona amada, cuando empieza a hablar tú dices, ¡hey! Tranquilo, guarda. Y lo detienes, le pones el freno y le dices que yo sé quién es mi padre, yo sé quién es mi madre, yo sé quién es mi esposo o mi esposa o quien sea esa persona amada, ¿no? No dudes de esa persona porque la conoces en profundidad, ¿no? Ahora, ¿a dónde quiero apuntar con esto? Vamos a ver más adelante a dónde quiero llegar. La primera pregunta, señoras y señores. ¿Quiénes son hijos de Dios? Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 14. Voy a leer la NBV para que sepan, porque probablemente no van a encontrar que dice lo mismo en la vuestra, si tienen la Reina Valera. Dice así: vino a este mundo que es suyo, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. El amor y la verdad, abundan el amor y la verdad. Quiero que lo tengan presente, se queden con esas palabritas. También en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6 dice así. ¿Lo tienen? 3, 5 y 6. Dice así, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el versículo 15 del mismo capítulo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos en el libro de Juan que comienza hablando de que en el principio existía el verbo o la palabra, depende de la versión, y la palabra o el verbo era Dios, y la palabra o el verbo estaba con Dios y la palabra o el verbo era Dios, ¿no? A ver, y después dice, en el versículo 14, dice,
Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿A quién se está refiriendo? A ver, a Jesús. Se está refiriendo a Jesús. O sea que Jesús es la palabra. Quédense con eso, ¿vale? Aquel por medio del cual se hicieron todas las cosas, se refiere al Hijo de Dios, a Jesús, que vino a este mundo, que podría haber venido en esplendor y gloria, que podría haber venido, si eres dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay, y por medio de él se hicieron todas las cosas, él podría haber venido en un palacio lleno de oro, con muchos sirvientes que le abanicaran, pero no, él vino de manera humilde, sumamente humilde. Dejó su deidad. Él estaba, dice en algún versículo, dice, como en la gloria que tenía cuando estaba contigo. Jesús habla de que hubo un tiempo en donde estaba con el Padre en gloria y esplendor, ¿no? Y él dejó esa gloria y ese esplendor para venir a este mundo. Y hace un par de días recordábamos o conmemorábamos el nacimiento de Jesús, ¿no? Dice que en él abundan el amor y la verdad, lo cual es parte de la esencia de Dios. Sí, el verbo era Dios, es parte de la esencia de Dios. Detalle, ¿no? O sea que a todos los que creyeron en él y le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que creyeron en él, en Jesús, y le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué otra cosa más? Dice, son los que hacen la voluntad del Padre, tienen vida eterna. Con lo cual, esto lo leímos en el capítulo 3, versículos del 5 al 6 y el 15, dice que son los que hacen la voluntad del Padre y tienen vida eterna. La voluntad del Padre está en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos del 47 al 50. Vamos a leer qué dice ahí. Cuando lo tengan, digan ya. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre, a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea que, como acabo de decir, son los que hacen la voluntad del Padre. Y en el versículo 3:15 de San Juan decía, tienen vida eterna, ¿no? O sea que esos son hijos de Dios, ¿no? Interesante. Ahora, ¿cómo conocemos? ¿Cómo podemos reconocer a los hijos de Dios? ¿Cómo vamos a conocer al Padre? Muchas veces he escuchado gente que me dice, yo conozco a Dios. Sí, porque yo sé que Dios es mi Padre y Él tiene todas cosas buenas para mí. Y sí, conoce probablemente la palabra. Algunos conocen en profundidad la palabra, otros no tanto. O la conocen aquí, en el disco duro. Acá arriba, ¿no? Pero tú ves sus vidas y ves que realmente sus actos y sus situaciones no reflejan que conozcan verdaderamente, profundamente al Padre. ¿Por qué? Porque caminan bajo la opresión del enemigo, agobiados, o simplemente el enemigo logró que vivan como si fuera un Dios malo. Sus actos reflejan, aunque dicen con su boca que Dios es bueno, sus actos reflejan
como si tuvieran un Dios malo y déspota. No sé si alguno ha visto alguna vez una película que hace mucho tiempo dieron, donde un hombre se quejaba de que Dios era malo y que era déspota y demás, y después que Dios le dice, bueno, hazlo tú, ¿no? A veces el enemigo logra que vivamos, aunque decimos con nuestra boca, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es mi Padre, pero nuestros actos reflejan un Dios malo, un Dios duro, rígido, un Dios de religión, no el Dios Padre de amor y verdad. Muchas veces esta situación tiene que ver con vivencias que hemos tenido, tal vez porque nuestros padres biológicos no fueron todo lo cariñosos que necesitábamos, también con nuestra percepción de nuestros padres. A veces nuestra percepción de nuestros padres o de nuestro padre biológico, aunque a lo mejor fue bueno, pero mi percepción, como tal vez mi corazón no está correcto, es que tengo un padre duro, rígido, ¿no? Otras veces por las situaciones que hemos vivido, porque tal vez tu padre no te dijo cuántas veces o muchas veces que te amaba, o no te dio nunca un cariño, un abrazo, una palabra de aceptación, de decirte, hijo, qué bien que lo hiciste, bravo hijo, o que te fue al colegio a ver, que te aplaudió, que felicitó cuando te sacaste las mejores notas, o que solamente se ocupaba de recalcarte las cosas malas que hacías. Entonces todos esos recuerdos quedan en el pasado. O si a lo mejor tal vez viviste en una familia fracturada donde tu papá no estaba, nunca estuvo, o a lo mejor falleció, o padres separados. Entonces esa percepción de Dios como Padre se ve empañada por mi recuerdo inconsciente de mi relación con mi padre biológico. ¿Y cómo daña eso? Ahora con esto no quiero que te pongas a decir, sí, porque la culpa la tiene mi padre. Porque no es la cuestión. Esto es solamente para que seas consciente, nada más. Es más, guarda con lo que haces. Guarda en convertirte en juez de tu padre o de tu madre. Porque te voy a hacer una aclaración. Dios no te manda a que juzgues a tu padre o a tu madre. Dios te dice, hónralos, obedécelos, ámalos. Ese es tu deber. El único límite es que te pidan ellos que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios. Pero por lo demás, Dios nos ha mandado, si somos hijos, nos ha mandado a obedecerles, a amarles, a honrarles, ¿no? No a juzgarlos, no a ser jueces y ejecutores y verdugos de nuestros padres, porque esa no es nuestra función. Tu función es amarlo y si tienes algún rencor con ellos, perdonarles. ¿Sabes una cosa? Muchas veces dices, sí, porque yo no soy como mi padre o mi madre, y muchas veces te vas a dar cuenta que terminas repitiendo la misma historia. Y guarda como juzgas, porque con la misma vara que juzgues, serás juzgado. A lo mejor no te equivocas en lo mismo que tu padre o tu madre, no tienes las mismas debilidades, pero te puedo asegurar que te vas a equivocar. Vas a cometer errores porque no hay justo ni aún uno. Entonces, no vaya a ser que en tu juicio termines atrapado tú mismo. No estoy hablando de que es una herramienta esto para justificarte o culpar a tus padres. Me sucedió de que Dios me dio una lección a mí con respecto a mi padre, cuando un día me permitió escucharlo. Mi papá era una persona rígida, una persona que le costaba expresar su amor, que le costaba expresar lo que sentía o decirme alguna vez, te quiero hijita, o qué bien, o ir al colegio a verme, nunca. Sin embargo, Dios me hizo ver que yo estaba haciendo de juez de mi padre
y no conocía por qué mi padre era como era. Muchas veces nuestros padres son la consecuencia de lo que han vivido. Cuando lo escuché por primera vez antes de que falleciera, que se abrió. Mi papá jamás había llorado delante mío. Se abrió y me empezó a contar lo que había sucedido, una pequeña parte de lo que había vivido. Dios me tapó la boca. Me hizo reaccionar y me dijo, guarda con lo que haces, guarda cómo juzgas, porque yo soy el que conozco los corazones, tú no eres juez, no te pongas en mi lugar, ¿no? Con lo cual lo único que logró es darme cuenta de que había tal vez juzgado mal a mis padres y que muchas veces no se equivocó mi padre en lo que hizo, otras sí, pero no me correspondía a mí juzgarlo. Y me llevó a amarlo, a entender por qué era como era. La verdad que no me hubiera gustado estar en los zapatos de mi padre, ni de mi madre tampoco. Fue una época dura, entonces guarda cuando vas a hacer algo así, porque puede que caigas tú mismo en ese mismo juicio, ¿no? Recuerda, con la misma vara que mides serás medido. En algunos casos también puede ser que en tu vida, en la falta de un padre, hayas tenido situaciones en donde te viste desprotegida, te viste en debilidad, te viste vulnerable, sufriste, lloraste, la pasaste mal, fuiste quebrantado tal vez. Y eso te ha hecho daño en tu corazón. Tal vez alguien hizo algo que rompió tu identidad, que rompió tu corazón. Sentiste la traición. Y claro, entonces cuando vienen hoy en día situaciones donde inconscientemente te recuerdan esas situaciones, vuelves al pasado sin darte cuenta, no digo que lo hagas conscientemente, sin darte cuenta vuelves a revivir esa situación y la angustia llena tu corazón. Y la angustia es sinónimo de temor. Y que creo que todos lo saben, dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, donde el que teme no ha sido perfeccionado. Con lo cual, si las situaciones te generan inseguridad, intranquilidad, nerviosismo y angustia, guarda, no vaya a ser que sea que el enemigo te esté haciendo revivir situaciones del pasado que te hacen sentir que tienes un Dios malo, un Padre malo, déspota, malvado, y vives atados, encarcelados a esas situaciones. Ahora, claro, en tu mente conscientemente sabes que Dios es un Padre bueno, pero en tu corazón está en proceso. O todavía no lo entiendes así. Muchas veces he dicho que una cosa es lo que entendemos con el disco duro, con la mente, pero a veces, habiendo tan corta distancia de la mente al corazón, cuesta la vida que lo reciba el corazón. Y me dirá, sí, pero yo conozco a Dios, yo conozco la palabra, esto lo tengo recontra sabido, ya soy experta, Dios es mi Padre, yo lo sé, yo vivo así. ¿Sí? ¿Realmente? Yo este último tiempo me encontré en una situación donde me sentía angustiada. No había relacionado una cosa con la otra, muchas veces nos relacionamos, ¿no? Y noté que era una situación que se me repetía en mi vida, que me provocaba angustia y eso me llevaba a actuar mal. ¿Por qué? Porque estamos atados en algo y eso genera que cometamos pecados, que hagamos las cosas mal, incorrectamente. Entonces, eso que te produce angustia, temor, es lo que te aparta de poder conocer a Dios plenamente. ¿Por qué? Porque todavía el disco duro de acá no ha bajado la información acá.
El enemigo logró que desconfiaras de él. Vinieron las situaciones y en vez de enfrentarlas, huyes o berreas, te enojas, te llenas de ira, empiezas a echarle la culpa a los demás. A ver, ¿y alguna vez te has puesto a pensar por qué estoy pasando una y otra vez esto? La otra vez estaba Vanina dando la clase y me acuerdo de que ella compartiendo la clase del día viernes hablaba de la angustia y del enfrentar las situaciones, y en ese momento se me apareció una imagen mía, donde me vi en una situación de angustia y mis reacciones. Dije, ostras, ¿eso soy yo? Es temor. No lo estaba enfrentando, estaba huyendo y actuando incorrectamente en esa situación. Con lo cual, no creas que te la sabes toda, te lo puedo asegurar. Dios va trabajando en nuestro corazón y a veces en algunas áreas ya lo tiene superado, pero en otras todavía está el cuartito lleno de cachivaches. ¿Por qué? Porque no le has dejado entrar al Señor y no has logrado entender que Dios es Dios en todas las áreas, Dios es Padre en todas las áreas, y que si las situaciones se repiten no es para que huyas, ni tengas angustia, ni porque Dios sea malo, que permita las situaciones y demás, sino porque quiere que las enfrentes. Si Julia, cuando nació, a Julia no la pusieron a caminar cuando nació, ahí nomás, ¿no? Tuvo que empezar a gatear, después le empezaron a ayudar a que se levantara, a que se parara, y muchas veces me imagino que se habrá caído al intentar caminar, se habrá caído, se habrá golpeado, se habrá hecho cardenales, se habrá lastimado más de una vez seguramente. ¿Por qué? Porque necesitaba empezar a aprender. Y aprender quiere decir por eso que si se golpeaba que los padres eran malos porque se golpeaba, o porque era necesario que ella pasara ese proceso para aprender a caminar. Era necesario. Ella tenía que enfrentar la situación de ponerse de pie y empezar a dar pasos. Cuando Dios permite que situaciones se repitan en nuestra vida, que a lo mejor nos producen angustia, que nos producen desasosiego, no es para que huyas o porque a veces decimos, le echamos la culpa a la gente, al enemigo. Bueno, puede ser tal vez un ataque del enemigo, pero permitido por Dios, con lo cual el objetivo es que enfrentes la situación sabiendo quién es tu Padre, que puedas vencer. Esa situación de angustia que había en mi corazón, lo único que me hizo dar cuenta es de que había una parte en donde todavía no había entendido bien cómo era la cuestión, no había avanzado, necesitaba avanzar. Yo no necesito la aprobación del hombre, necesito la aprobación de Dios. El no tener la identidad bien definida hace que seamos personas que hacen muchas cosas incorrectas. Te lleva a los celos, la envidia, la competencia. ¿Quién es mejor? Al criticar, murmurar, enfadarte, tener ataques de ira. ¿Por qué? Porque no hacen o no me han considerado en la situación en la que tengo que estar, no me consideran. Yo considero que tengo que estar en determinado lugar. ¿Quién lo determina eso? ¿Será que Dios conoce tu corazón y que permite esas situaciones para que veas lo que hay en tu corazón? Puntos suspensivos cada uno. Que se aplique, como dicen algunas personas, que se aplique el parche. Sí, ¿no es cierto? Lo importante es que cuando estamos viviendo una situación, podamos reconocerla, reflexionar, así como pasó, que estemos atentos a las situaciones que se nos presentan, y si se presentan esas situaciones una y otra vez es porque algo está mal, algo tenemos que aprender. Entonces, en vez de enfadarte, enojarte, criticar, murmurar, y hacer todo el berrinche que hacemos habitualmente, y digo hacemos, me estoy incluyendo, guarda el hilo, preguntarte ¿por qué?
¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cómo cambió la historia cuando me di cuenta y dije, vale, ya está, yo sé quién es mi papá, ¿no? Entonces, ya sea, entonces el enemigo tal vez logró que desconfiaras de Dios y te llevó a hacer cosas incorrectas. Es necesario reconocerlas y volverte atrás. Has fallado, has mordido el anzuelo. ¿De quién? ¿El anzuelo de quién mordiste? Del cochino, exactamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya sea por tu mala relación con tu padre, por la falta de él, porque no hubo palabras que afirmaran la aprobación de él en ti, porque sin darte cuenta el diablo sembró la duda en tu corazón, la desconfianza, angustia, temor, por la repetición de situaciones que te recuerdan al pasado, en las que una y otra vez te sentiste en desventaja, vulnerable, sentiste dolor, tristeza, llanto, desasosiego, angustia, ansiedad, nerviosismo. Y en vez de enfrentar esas situaciones, huyes, no las quieres enfrentar. Entonces vamos a conocer algunas características. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Cuando no tengan, digan ya. Vale. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. O sea, que en estos pequeños versículos encontramos que las características de el que conoce a Dios como su Padre, del Hijo de Dios, que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea que son hijos de Dios. Viven libres del miedo, son adoptados y pueden clamar Abba, Padre. Interesante, ¿no? Seguimos. Vamos al texto que está en Romanos 8, 26, 27. Miren todo lo que podemos encontrar en un texto tan chiquito y en la medida que más leía, en realidad más escuchaba, yo decía, wow, 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 constantemente yo decía, wow, esto nunca lo había pensado así, ¿no? Y dice Romanos 8, 26 y 27, dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. ¡Wow! El Espíritu acude a ayudarnos en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Chachán, chachán. O sea que, fíjense, otras características. En la debilidad, son ayudados en la debilidad por el Espíritu Santo. Dios conoce el corazón de sus hijos. A Él no lo podemos engañar. El Espíritu intercede por ellos conforme a la voluntad de Dios. Porque si intercediera conforme a nuestra voluntad, estaríamos fritos. Imagínense que el Espíritu Santo hiciera conforme a nuestros deseos. Madre mía. Yo a veces pienso todo lo que yo oraba antes conscientemente y yo digo, gracias Señor porque me dijiste que no.
Gracias, Señor, porque me libraste. ¿Cómo estaría padeciendo? Seguimos, Romanos 8, 28 al 32. Dice así, más que vencedores, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Han escuchado? Dice todas las cosas. Interesante, ¿no? O sea, fíjense, o sea que somos las personas que conocen a Dios, los hijos de Dios, son más que vencedores. Todo les ayuda para bien. Son transformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo era la imagen de Cristo? En el que abundaban el amor y la verdad. ¡Oh! No dice enojo, ira, celos, contienda, rivalidades, competencia. No dice nada de eso. Dice, son transformados a la imagen de Cristo, amor y verdad. ¡Wow! Podemos seguir, ¿eh? Si decimos las características de Cristo, no terminamos más. Son llamados, justificados y glorificados. Dios es por ellos. ¿Quién contra ellos? Fíjense cuánto valor nos dio como hijos, que entregó al amado del cielo, lo más valioso para Él, lo entregó por amor a nosotros, o sea que nos dio un valor incalculable. ¿Alguno le podría poner precio a la sangre de Cristo? Yo creo que no. A ver, el creador del universo. No, imposible. Dispuesto a darles todas las cosas. ¡Wow! Esto está potente, diría alguna persona que yo conozco. Dice, esto está potente. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Como decía antes, el no conocerlo profundamente hace que pequemos. Si no hay una identidad definida a raíz de las cosas que he nombrado anteriormente, lo cual genera muchos complejos. La identidad no definida genera un montón de complejos, inseguridades y todo lo demás, actos de los cuales nos podemos avergonzar, puedo asegurarlo, como celos, envidia, peleas, competencias, rivalidades, y sigue la lista. Nos mantiene en temor, ira, agobiados, nos convierte en verdugos, jueces y ejecutores de sentencias, podríamos decir, como la palabra del hijo pródigo, como el que se fue y malgastó todo lo que el padre le había dado, o como el hijo menor que estando en la casa no conoció a su padre. O sea, ni uno ni el otro. Fíjense en la parábola del hijo pródigo, ninguno de los dos hijos conocía verdaderamente a su padre, no conocían el dominio y el poder que había y autoridad que había en ellos. Eran hijos del dueño. Entonces, como no lo conocían, vivían mal. Uno se fue porque creía que él sabía mucho. Y entonces se fue a probar suerte. Dice, esto aquí no me conviene, me las piro. Se gastó todo. El otro tal vez era un poco más obediente, pero vivió todo el tiempo sin saber quién era su padre. Después le reclama, padre, no me has dado ni un cabrito. Y dice, hijo, pero si tú tienes la autoridad, tienes el anillo, eres mi hijo. Podrías haberlo tomado cuando te diera la gana. No lo hiciste porque verdaderamente no me conoces, que estoy dispuesto a darte todas las cosas. Uf, eso es fuerte, ¿eh? Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Sería la pregunta.
Me encanta esta foto. Leyendo su palabra. Ese niño va de la mano del Padre. Me gustó lo que ejemplifica. Recibiendo instrucción y corrección. ¿Sabes una cosa? Por más que me digas, sí, yo leo la palabra, yo oro y demás, pero ¿sabes qué? Si tú no te congregas, no eres corregido. La palabra nos corrige, pero nuestro corazón tiene la mala costumbre de justificarnos. Entonces, cuando nuestro corazón nos justifica, lo único que hace es mantenerte encarcelado en el mismo lugar. No te hace avanzar. Una persona que es madura reconoce sus errores, asume sus culpas y decide cambiar. Fuertísimo. Con lo cual, se trata de aprender a madurar. Y Dios quiere que maduremos. Una vez alguien me dijo, madura. Me dolió un montón, pero tenía razón. No era madura. Y sigo en el proceso, madurando, ¿no? Mejor dicho, mi pastor me dijo madura, ¿vale? Para que sepan. Fue mi pastor el que me lo dijo en vivo y en directo, y me dolió un montón, pero después, obviamente el Espíritu Santo, porque es una persona ungida de Dios, me dijo, es que tienes que madurar, que eres una inmadura. Mira las chorradas por las que te estás quejando, chiquilla. ¿Quién te crees que eres? ¡Wow! Eso. Cuando dejando que gobierne en tu corazón, en tus decisiones, en tus acciones. Así conocemos a Dios. Permitiendo que el Espíritu Santo le transforme, enfrentando los desafíos, porque sé que mi Padre siempre hace todo para mi bien. O sea, que cuando vienen las situaciones que me producen, en vez de quejarme diciéndome, ¿por qué me pasa esto a mí? Justificándome y echando la culpa y buscando con el dedo a ver a quién voy a matar. Diciendo, Señor, ¿qué quieres que aprenda con esto? Porque si esta situación se repite es porque estoy fallando en algo. Quiero avanzar, quiero madurar. Buscándolo en oración. El que anhela estar en su casa se congrega, no busca justificarse. Y se congrega ¿por qué? Porque es necesario que seamos corregidos, como dije antes, nuestro corazón no justifica, pero cuando somos corregidos es para nuestro bien, no para el bien de la persona que te corrige, que te puedo asegurar que la persona que te corrige padece. Muchas veces padece porque nuestros berrinches son bastante interesantes, ¿no? Buscándole en oración, paseando tiempo con Él. Así, pasando tiempo, como un niño pequeño. El niño pequeño aprende del Padre. El que ya es adolescente cree que se la sabe, y el que es joven dice, yo me la sé todo, mi padre no sabe nada. Pero cuando eres niño, tú aprendes de tu Padre. O sea que como niños pequeños, siendo agradecido y adorándole con todo el corazón. Interesante, ¿no? Ten en cuenta una cosa, Dios no va a hacer nada que te corresponda hacer a ti. ¿Sabes por qué? Porque tiene libre albedrío. No somos robotitos. Dios determinó que por decisión nuestra decidíamos si pertenecer a la familia de Dios o estar lejanos. Si Dios hubiera querido robotitos, nos hubiera hecho todo robotitos, nos da un botoncito y vamos pip, 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 pip. No. Tenemos libre albedrío, entonces es tu decisión el querer ser hijo de Dios. El hijo obedece al Padre. Es tu decisión decidir obedecer al Padre, obedecer a su palabra. Decide que gobierne tu forma de actuar. Interesante, cuando vas a hacer algo, preguntarle, ¿qué harías, Señor? Decide conocerlo más. Tú decides en qué inviertes tu tiempo. Y sabes que buscar excusas no sirve de nada, ¿vale? Deja que te corrija, la cual la corrección de Dios no duele.
Lo que te va a doler tal vez es el darte cuenta de que le has fallado a Dios, de que has pecado, que has hecho un montón de pavadas porque no tenías la información del disco duro pasado al corazón. Entonces, hiciste lo incorrecto. Su corrección es dulce. Cuando te dejas corregir, en vez de escuchar, te lo dije, recibes el abrazo de Dios. Lucas 15 del 20 al 24. Vamos a leer. Cuando lo tengan, digan ya. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Fíjense, no veo en ningún lado que diga: ¿por qué hiciste eso? Yo te dije que te iba a pasar eso. Que muchas veces lo hemos escuchado tal vez de nuestros padres biológicos. Incluso nosotros también lo hemos hecho. No digan que no. Si lo dicen, mienten. Muchas veces he dicho que una cosa es saber la verdad con tu mente y otra es entenderla en tu corazón. Aunque hay muy poca distancia, como decía antes, a veces tarda muchísimo tiempo en llegar la información y asimilarla en el corazón. Y en la medida que más conozco a Dios, más me doy cuenta de que me falta tanto por entender. Tanto. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Quiero que piensen un momentito. Creador del universo. Universo. ¿Alguien me puede decir el principio y el fin del universo? Si tienen inteligencia, háganmelo saber, diría el Señor. Dios te pregunta: ¿me puedes decir el principio y el fin? Me parece que por ahí a veces estamos como Job. Cíñete tus lomos, te preguntaré y me responderé. A ver si me puedes responder algo. Entonces terminamos diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento. Qué bestia que he sido. Y la verdad que, aunque supuestamente yo he pasado mucho tiempo y yo he experimentado esas transformaciones que produce el Espíritu Santo, donde nos va haciendo entender cómo es Dios, sigo aprendiendo. En la medida que más aprendo, más me doy cuenta que me falta tanto por aprender de Dios, tanto por conocerle, pero en la medida que más me adentro, empiezo a conocer ese amor profundo que Él tiene. O sea, no podemos ponerle precio a la sangre de Cristo. O sea que tu vida no tiene precio porque fue pagada con la sangre de Cristo. ¡Wow! Dile: Señor, ayúdame a entender esta verdad. Porque a veces me comporto tan caprichosamente. Soy tan cabezón. Y me quejo y hago tantas cosas y me enojo y me frustro y bla, 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 toda la historia. Y meto la pata y me alejo de ti encima. Entonces, ¿saben qué? Como decía, hablando con Vanina, se me vino mi imagen y yo digo: ostras, yo digo: qué bestia, qué bárbaro. Yo digo: no puede ser. Así que
¿saben qué? Yo sé que todavía me falta mucho para aprender. Y en medio de eso apareció esta canción, así que se las voy a dejar que la escuchen para que se rían un poco. Yo, sinceramente, me he reído un montón. No me pareció algo rudo lo que dice la canción, muy por el contrario, me pareció tan amoroso en su forma de respondernos, Dios. Ponla, por favor. Gracias, Dios. Vamos todos a cantar. Le dije al Señor que quería paciencia. Él me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede conquista, le dije al Señor que quitara mi orgullo. Y Él me dijo que no, que es algo que yo tengo que entregar. Yo le dije al Señor que yo quería riquezas y Él me dijo que no, y aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre, y Él me dijo tranquilo, es un proceso que tenemos que pasar. A mi tiempo, y obraré, entiéndelo, Samuel, porque yo soy Jehová, todo con las manos arriba. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sanara esta tierra, y Él me dijo que no, que primero había que humillarse. Hizo humillar a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Yo sanaré su tierra y lo perdonaré. Arriba, 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 arriba. Al fin he comprendido hacer tu voluntad. Eres mi dueño y mi guía lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Yo le pregunté al Señor, presten atención a esto, si me amaba, y Él me dijo que sí. Al fin estás entendiendo. Una vez Él contesta que sí, te dejen hold a veces en espera. Hemos aprendido a contentarnos, aunque Él me diga que no. Amén. Al fin he comprendido hacer tu voluntad. Amén. Tú eres mi dueño. Si eres consciente de que necesitas seguir conociéndole, si te has visto reflejado en algunas de las cosas que dije, recuerda, no somos jueces ni verdugos de nadie, ni estamos llamados a señalar con el dedo, estamos llamados a ser hijos, y Él está esperándote como ese padre de la parábola del hijo pródigo, para abrazarte, para llenarte de su amor, de su verdad, para llenarte de esa
naturaleza que viene de Él. Una naturaleza que es transparencia, sinceridad, humildad. Todo lo contrario a lo que se vive en este mundo. Así que te invito que si has sentido que esta palabra ha hablado a tu corazón, le digas así como dice esa canción, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque en mí manda el Señor. ¿Manda realmente el Señor en tu corazón? Vuelvo a repetirte, Él quiere darte su amor. Yo lo único que sentí en el momento en que me di cuenta de todas estas cosas es un abrazo inmenso y amoroso de Dios. No sentí juicio, no sentí castigo ni rigidez. Sentí el profundo amor de Dios que me quiere hacer caminar, madurar, darme cuenta, abrir los ojos. Así que si te ha hablado esta palabra, te invito a que te pongas de pie y que vengas al altar a buscar de su presencia y a orar a Él. Vuelve a poner esa canción. Con esta canción no hace falta que vengan a orar, porque esto es entre tú y Él, es entre un padre y un hijo, ¿vale? Si te sientes hijo, evidentemente. Si no te sientes hijo, bueno. Dile, Señor, ¿qué cosas me faltan aprender? ¿En qué cosas estoy fallando? Y adórale, porque Él es digno de toda la adoración. Él es grande, amoroso, hermoso. Él es hermoso. Él es dulce, dulce, dulce. Su palabra es dulce cuando dejas que Él gobierne.